Imagina esto, el incesante murmullo del ego, ese enemigo común que te ha susurrado mentiras durante décadas, se ha disuelto. No en un silencio forzado, sino en una vasta y radiante quietud donde sabes, con cada fibra de tu ser, que no eres la máscara que el mundo te impuso. La angustia de la identidad perdida, esa dolor oculta que te hacía sentir incompleto y sin rumbo, es ahora un eco lejano, una sombra disipada por la luz inquebrantable de tu verdadero ser. No has ganado una batalla, has despertado de un sueño profundo, una amnesia cósmica que mantenía tu verdadera naturaleza oculta. Ya no buscas validación en el espejo social, ni te defines por tus éxitos o fracasos fugaces. Una profunda, serena y eterna certeza se ha arraigado en tu corazón. La certeza de ser Atman, la conciencia pura, inmutable, indestructible, que precede a toda forma y pensamiento. Tu vida no es una serie de eventos aleatorios dictados por el destino. Es una expresión vívida y poderosa de esa conciencia divina que lo abarca todo. Las sincronicidades no son meras coincidencias, son el pulso rítmico de tu alma, alineada con la voluntad divina, mensajes de tu propio ser eterno que resuenan en el universo. La ansiedad que antes te encadenaba a las expectativas y los miedos futuros se ha transmutado en una presencia lúcida, un despertar constante a la perfección del momento presente. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo se pasa de la fragmentación y la duda a esta unificación luminosa, a esta inquebrantable paz que Yogananda nos enseñó a anhelar y manifestar? Aquí radica la gran paradoja que los Upanishads y el Vedanta nos revelan. Para encontrar tu verdadero propósito, primero debes soltar la necesidad de un propósito que venga de fuera. Para ser verdaderamente tú, debes dejar de buscar un tú que dependa de lo externo, de la aprobación ajena, de la acumulación de experiencias. Lo que creías que te faltaba siempre estuvo ya, eternamente, completo, inmaculado, en tu interior. El secreto no es una nueva adquisición, sino el redescubrimiento de lo que ya eres. La única técnica que necesitas para transformar tu vida no es una búsqueda frenética, es un recuerdo sagrado, un recuerdo poderoso, un despertar inevitable que desvela la verdadera identidad de tu conciencia. Esta no es una promesa vacía, ni una utopía inalcanzable, es una realidad que aguarda, un estado divino que te pertenece por derecho de nacimiento. La pregunta no es si puedes alcanzarlo, sino cuándo te atreverás a reconocerlo y abrazar la conciencia de tu ser eterno. Antes de que la luz del Atman pudiera inundar tu ser, vivías en una especie de niebla, una amnesia cósmica impuesta por Maya, la gran ilusionista. Te veías a ti mismo como un conjunto de roles: hijo, padre, profesional, amigo, ciudadano, cada uno con sus exigencias, sus expectativas, sus fracasos y sus efímeros triunfos. Esta constante actuación, esta búsqueda incesante de definición externa, creaba una profunda dolor oculta, una sensación de vacío que te acompañaba incluso en los momentos de aparente plenitud. La pregunta persistía, silenciosa y punzante: ¿quién eras realmente cuando todas esas máscaras se desvanecían? La respuesta, si es que alguna vez la formulabas conscientemente, siempre se sentía elusiva, como arena escapando entre los dedos, una verdad que tu alma anhelaba pero que la mente racional no podía asir. Buscabas señales, ¿verdad? Con desesperación, a veces. En el horóscopo diario, en las palabras sabias de los demás, en las tendencias efímeras de la sociedad,
o incluso en patrones de números que se repetían sin aparente significado. Querías que el universo te hablara directamente, que te diera una mensaje clara y concisa sobre tu destino y tu propósito divino. Pero cada señal parecía ambigua. Cada dirección te llevaba a otra bifurcación de incertidumbre, y la frustración crecía, alimentando tu desesperanza. Te sentías como un barco a la deriva en un océano inmenso, esperando un faro externo que nunca se encendía con la intensidad necesaria para guiarte a puerto seguro. Esta era la operación silenciosa y poderosa de tu enemigo común, la identificación excesiva con el ego, con las narrativas externas, con la falsa idea de que tu identidad era algo que se construía, se ganaba o se perdía, en lugar de algo inherentemente eterno. El Vedanta, la culminación de los Vedas, describe esto como la ilusión de la individualidad separada, el engaño de creerse una entidad pequeña, fragmentada y aislada. Creías que eras un yo limitado, un pequeño fragmento luchando por sobrevivir y encontrar significado en un universo vasto, complejo y a menudo indiferente. Esta creencia fundamental, arraigada profundamente en la mente subconsciente, te condenaba a una búsqueda interminable, una sed espiritual que ninguna fuente externa ni logro material podía saciar verdaderamente. Yogananda, el maestro que trajo estas enseñanzas eternas a Occidente, advertía que esta confusión es el velo más grueso que separa al alma de su propia conciencia divina, el karma acumulado a lo largo de incontables vidas, la influencia condicionante de la sociedad y la propia inercia mental contribuían a esta hipnosis colectiva del olvido. No se trataba de que el universo no te hablara, se trataba de que habías olvidado cómo escuchar la voz más poderosa y eterna, la de tu propio Atman, tu ser real. Esta sombra, esta separación autoimpuesta de la conciencia universal, era el verdadero origen de tu sufrimiento, el secreto que yacía oculto detrás de la aparente complejidad de la vida. Te sentías perdido, no porque el camino no existiera, sino porque buscabas el mapa en el lugar equivocado, ignorando por completo el despertar de la brújula interna, el conocimiento divino que ya residía en ti. Era una prisión invisible, construida por la propia mente, un eco del olvido del divino ser que mora inmutable en tu interior, esperando ser reconocido. Fue en medio de esa búsqueda infructuosa de validación externa, de esa sensación de desconexión, que un mensaje silencioso, pero poderoso, comenzó a emerger de las profundidades de tu propio ser. No era una voz audible, sino una comprensión lúcida, un despertar gradual que cuestionaba la premisa misma de tu búsqueda. Los sabios del Vedanta y los Upanishads siempre lo supieron, y Yogananda lo reintrodujo a nuestra era. El universo no te envía señales como un mensajero externo, no te susurra secretos desde la distancia. Más bien, el universo, siendo una manifestación de la conciencia divina, responde a tu propia conciencia. La guía que anhelabas no estaba allá afuera, estaba intrínsecamente aquí adentro. Este es el gran reencuadre. La comunicación divina no es un diálogo entre dos entidades separadas, tú y un Dios distante, sino una resonancia de tu Atman, tu alma individual, con Brahman, la conciencia cósmica universal. Imagina que no eres una pequeña antena intentando captar una señal de radio lejana, sino que eres la estación de radio misma, y tu verdadera tarea es sintonizarte con tu propia frecuencia eterna. Cuando tu conciencia se alinea con tu ser divino,
Las respuestas no vienen en forma de señales externas a descifrar, sino como un conocimiento intrínseco, una paz inquebrantable, una claridad que surge de lo más profundo de tu alma. Este puente de la gracia se construye al redirigir tu atención desde la periferia de la experiencia, el mundo externo, las opiniones, los eventos, hacia el centro de tu ser. Yogananda nos enseñó que la conciencia es el único faro verdaderamente confiable. En lugar de preguntar al exterior, ¿qué debo hacer?, la sabiduría yog y védica te invita a la autoindagación. ¿Quién soy yo realmente, más allá de mis pensamientos y emociones? Al hacer esta pregunta con sinceridad y devoción, no buscas una respuesta verbal, sino una experiencia directa de tu verdadera identidad. La conciencia pura que observa tus pensamientos y sentimientos, que percibe el mundo, es el Atman mismo, el observador silencioso e inmutable. Es allí donde reside la guía poderosa e infalible, la mensaje eterna que tu alma siempre ha estado intentando transmitirte. La transición de un buscador pasivo a un receptor activo y consciente de esta verdad divina es el primer paso crucial en este despertar inevitable. Es entender que no hay un secreto oculto en los pliegues del universo, sino en la profundidad de tu propio ser. Con el entendimiento de que la guía divina emana de tu propio Atman, la pregunta natural es: ¿cómo accedo a esa conciencia pura en medio del ruido constante de la vida? La respuesta, como tantas verdades eternas, reside en una práctica simple, pero poderosa. Yogananda, arraigado en la tradición yog y védica, nos legó no solo filosofías elevadas, sino técnicas más prácticas para el despertar. La herramienta que te propongo hoy es la meditación del observador silencioso, un método inspirado en los Upanishads que te entrena para desidentificarte de lo que no eres y reposar en lo que siempre has sido. Atman, el testigo inmutable. Esta práctica comienza con un compromiso consciente de observar. Siéntate en silencio, en un lugar donde no seas interrumpido, y cierra los ojos suavemente. Lleva tu atención a tu respiración, permitiendo que se calme y se profundice naturalmente. Luego, dirige tu conciencia a tus pensamientos. No intentes detenerlos o juzgarlos. Simplemente obsérvalos pasar, como nubes en el cielo. Reconoce que tú no eres esos pensamientos. Eres el espacio en el que aparecen y desaparecen. Siente la paz que surge al darte cuenta de que puedes ser el observador de tu mente y no su prisionero. Después, expande esa observación a tus emociones. Siente la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, lo que sea que esté presente. Pero, una vez más, no te identifiques con ellas. Date cuenta de que las emociones son experiencias transitorias que surgen y se disuelven. Tú eres el testigo inquebrantable que las percibe, el telón de fondo eterno sobre el cual se representan. Esta desidentificación gradual te permite ver que tu verdadero ser no es afectado por la marea cambiante de tus estados internos. Es aquí donde el secreto de tu identidad divina comienza a revelarse. Continúa esta práctica por al menos 10 o 15 minutos cada día. Al principio, tu mente intentará distraerte, arrastrarte de nuevo a sus dramas, pero con paciencia y perseverancia comenzarás a experimentar destellos de esa conciencia pura, ese espacio de serena quietud que es tu verdadero hogar. Yogananda enfatizaba que la práctica diaria es la clave para perforar el velo de Maya y recordar tu mensaje divino interno. Es un acto poderoso de autoconciencia, un puente sagrado que te lleva de la ilusión a la realidad, de la búsqueda externa
a la realización interna, cultivando una conexión eterna con el Atman, que disuelve el enemigo común del ego. Volvamos a ese estado de serena certeza con el que iniciamos nuestro viaje. Esa paz inquebrantable, esa liberación de la angustia de la identidad perdida, esa certeza de tu verdadero ser. ¿Por qué la meditación del observador silencioso te condujo a ello? Porque, como enseñan los Upanishads, y fue magistralmente expuesto por Yogananda, la conciencia no es algo que posees, es lo que fundamentalmente eres. Eres Atman, la chispa divina, idéntica en esencia a Brahman, la realidad última, la conciencia cósmica universal. El velo de Maya no te cubre a ti, Atman, sino tu percepción. Te hace creer que eres el cuerpo, la mente, las emociones, los roles. La práctica de la autoindagación, de observar sin juzgar, es el disolvente más poderoso contra esta identificación errónea. Al convertirte en el observador, retiras tu energía de los objetos de la conciencia, pensamientos, emociones, sensaciones, y la diriges hacia el sujeto de la conciencia, el observador mismo. En ese espacio de pura observación, más allá de la mente dual, la mente se calma y el Atman se revela en su majestuosa sencillez. No es que hayas creado la paz o el propósito, es que has quitado los obstáculos que te impedían percibirlos como tu estado natural y eterno. Esta liberación no es un destino final, sino un despertar constante, un nuevo punto de partida. Una vez que has experimentado la verdad de tu Atman, no puedes desverla. Tu percepción del mundo, de los demás y de ti mismo cambia radicalmente. La conciencia se expande y te das cuenta de que la guía divina no es un secreto guardado, sino la resonancia eterna de tu propio ser en armonía con el universo. El maestro Yogananda nos recordaba que el verdadero conocimiento no es intelectual, sino experiencial. Es vivir, respirar y actuar desde la conciencia de Eko, tu ser divino. Esta es la anatomía de la verdadera libertad, no la ausencia de desafíos externos, sino la inquebrantable presencia de tu alma serena y radiante frente a ellos. Piensa en la metáfora védica de la gota de agua y el océano. Durante eones, tu alma ha navegado por el océano de la existencia, experimentando la vida como una gota separada, creyendo en su individualidad aislada. Esta creencia te llevó a buscar tu identidad y tu propósito en la superficie, en las olas tumultuosas del mundo, en las experiencias efímeras que venían y se iban. Sentías el anhelo del océano, la memoria eterna de algo más grande, pero la ilusión de ser una gota separada te mantenía en constante búsqueda, en un perpetuo estado de sed. Pero el despertar que hemos explorado no es simplemente la gota regresando al océano, es la gota dándose cuenta, de forma poderosa y lúcida, de que siempre ha sido el océano. Es la realización divina de que tu individualidad no te separa, sino que es una expresión única de la vasta, infinita y sagrada conciencia de Brahman. Eres la ola y el océano al mismo tiempo. Eres el Atman, la chispa divina que contiene la totalidad del conocimiento cósmico. Esta mensaje eterna es el núcleo de las enseñanzas de Yogananda y de los Upanishads. Tu jornada no ha sido la de encontrar algo nuevo, sino la de recordar lo que siempre ha sido. La disolución de tu enemigo común, la identificación con el ego, es simplemente el agua de la gota dándose cuenta de que ya está unida al todo. No hay separación real, solo el olvido. La paz
el propósito, la guía divina, todo emana de esta profunda e inquebrantable verdad. Tu alma ha recordado su fuente eterna, y con ese recuerdo, la auténtica libertad de la conciencia pura se manifiesta serena y radiante. El secreto está en la unidad. Esta paz que has vislumbrado, este conocimiento eterno de tu Atman, no es un privilegio reservado para unos pocos maestros iluminados. Es tu herencia divina por derecho de nacimiento. Yogananda nos mostró el camino práctico para reclamarla. Comienza hoy mismo a construir el puente de tu propia liberación y despertar interior a través de la práctica de la meditación del observador silencioso. La conciencia pura te espera. Te invito a dar el primer paso hacia esta profunda transformación. ¿Cuál etapa de esta jornada de redescubrimiento ha resonado más poderosamente con tu alma? El reconocimiento del enemigo común del ego, el reencuadre de la guía divina como interna, o la práctica del observador silencioso. Comparte tu mensaje y tus reflexiones en los comentarios. Tu experiencia puede ser la chispa que inspire a otros en su propio camino de despertar. Suscríbete para continuar explorando los secretos de tu conciencia materna.